A mi Dios toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha de afuera, la bendición de Dios. Quiero comenzar el día de hoy con una pregunta. Cuando usted piensa en una serpiente, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Y mientras te quedas pensando en eso, te quiero llevar directamente a la escritura hoy, pues quiero hacer el devocional corto. Y mirando el Facebook de una amiga, vi que había posteado algo que decía que las personas que hablaban de uno era o un dolido, o un resentido, o un mediocre, un envidioso, o un malagradecido. Y seguido de eso vi otros anuncios de personas que hablaban de que habían hablado de ellos. Creo que casi todo el mundo allá afuera que me escucha, al menos una vez, alguien ha hablado mal de nosotros. Lo peor es que inventan mentiras. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido cuando hablan mentiras a tus espaldas? Bueno, para decirte no eres el único y espero que tú no seas de los que hablas de los demás. Pero por eso te quiero llevar las escrituras en Mateo 12:34, donde es Jesús el que está hablando y dice así. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense que es de la abundancia de lo que uno tenga en el corazón es lo que habla luego la boca. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. A veces todo es una condición de corazón. Y sigue diciendo Jesús, versículo 36. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuentas en el día del juicio. Fíjense que es de todo lo que saca de nuestras bocas. Pero Jesús lo llama palabra ociosa. ¿Y qué es la palabra ociosa? Aquella que no lleva fruto. Aquella que está vacía. Y dice el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Me llama la atención también que dice que por cada palabra que digamos seremos condenados o justificados. Hay que elegir las palabras. En estos últimos devocionales he estado hablando constantemente de la palabra, que la palabra no es algo que se la lleva el viento. Las palabras que decimos acerca de otras personas, sobre todo si son mentiras, hacen un efecto. Pero no solamente eso, ¿por qué se levantan las calumnias? ¿Por qué se levantan las cosas? Como leía en el escrito, decía que una de las cosas era la envidia. Pero más que todo eso, ¿de dónde salen esas palabras? ¿Quién fue el primer mentiroso? Y por eso empecé con la serpiente. Porque el primer mentiroso fue Satanás, que se metió dentro de una serpiente en el jardín del Edén. Pero de Satanás también se mete dentro de las personas todavía hoy en día. ¿Para qué? Para hacerlos el mal, para hablar de otros, para engañar, para mentir. Mire lo que dice Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Aquí dice Jesús hablándole. Y le estaba hablando a unas personas porque ellos estaban hablando mal prácticamente de Jesús. Y los estaban llamando que Jesús era prácticamente, les decían a Jesús que Jesús era el hijo del diablo, que Jesús sacaba demonios porque él también era hijo del demonio. Incluso a Jesús le llegaron a decir, le empezaron a hablar de su mamá. Pero les leo, versículo 44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Fíjense cómo dice que Satanás es el que es mentiroso desde el principio y que es el padre de toda mentira. Cuando vayamos a decir mentira de alguien o de nosotros mismos o decir mentira de lo que sea, recordemos que la mentira no viene de Dios. Dios no se mueve en la mentira. El Proverbio 19:5 dice, el que es testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará.
¿Y en qué es el testigo falso? No es solamente el que te acusa diciendo algo falsamente, sino el que repite la acusación que otra persona dijo, porque tú no eres testigo de lo que estás diciendo. Es como que alguien viene y te cuenta un chisme y dice, y tú vas y lo repites, y dice, no, porque me contaron esto y esto y esto y esto. Bueno, también te estás convirtiendo de cierta manera un testigo falso, porque tú no sabes si la persona que te contó el chisme si era verdad o era mentira. Y traigo esta enseñanza, pues, como les dije, más de una persona hemos sido víctimas, al menos en alguna ocasión, de mentiras. Mire lo que dice el Salmo 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Desde el principio Dios, cuando dio las tablas a Moisés y luego en Éxodo, también se encuentra en el libro de Levítico, Él les hablaba a su pueblo Israel y le decía, no propagarás falso rumor, ni te harás cómplice con el impío para ser testigo falso. Hermanos, si alguien le viene a contar un chisme de alguien, la mejor manera de callar ese chisme es decir, vamos a orar. Vamos a orar por la persona. Por dos cosas. La primera, digamos que fuera verdad. Estás bendiciendo a la persona, de pronto esa oración la necesita. Pero si es una mentira, estás callando al enemigo, porque al enemigo no le gusta la oración. Y tú estarás usando tu palabra con un fruto que a Dios le agrada. Quiero terminar este devocional con 6 cosas y dice que una séptima que Dios odia, dice la palabra fuerte. Y está en Proverbios 6, de 16 a 19. Y dice así, 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él. Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Fíjense cómo la lengua mentirosa está en el mismo lugar que los que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente a hacer el mal, el testigo falso que habla mentira, es lo que más aborrece el Señor. Y dice que siembra discordia entre los hermanos. Tenemos que tener cuidado con las palabras que dicen nuestra boca. Y te dejo por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde. Y si has sido en alguna ocasión víctima de mentiras o de difamaciones en tu contra, llévaselo a la presencia de Dios y ora aún por la persona que te hace el mal. Porque, como te expliqué en el devocional anterior, tú estarás bajo la protección de Dios. Y no hay nada mejor en este mundo que estar bajo la protección de Dios. Porque aunque te pueda pasar cualquier cosa mala, estando bajo la protección de Dios, moverás a Dios en misericordia para ti. De eso tenemos un caso en la Biblia, que es el caso de José, que de pronto se lo dejo para otro devocional. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te dé su paz, su shalom. Recuerda suscribirte al canal. De pronto el lunes subo otro devocional, no estoy segura, tal vez mañana. He tenido unos días un poco locos, pero bueno, ore también por mí y por estos devocionales. Y si no, bueno, nos vemos el sábado que viene en el próximo devocional. Shalom.